versión del mundo la que predominaba. Un texto polivalente, múltiple, se diferencia del texto monológico porque esos textos complejos de alto valor cultural contienen varias visiones de mundo, es decir, hay una visión dialógica. Recuerden que el dialogismo es la posibilidad de varias voces, de varios sujetos en ese espacio que se llama texto. Pues bien, el texto referendario es un texto que niega el dialogismo y conduce al lector a una respuesta condicionada. Ese texto y la publicidad, por ejemplo, funciona desde esta perspectiva, pero que tiene como base el goce y la ilusión. Este texto, que es pobre, que es monológico, ya contiene, ya lleva, y allí es donde está la aberración, ya lleva en sí mismo la respuesta, ya contiene en sí mismo la respuesta del lector, que dice sí porque ese test lo conduce a decir sí, o dice no porque ese test lo conduce a decir no. Si es demasiado primitivo, es demasiado binario. Y esta condición del texto conducido al monologismo tiene que ver mucho con el pensamiento único y ese tipo de operaciones culturales que se están produciendo en la lucha paraideológica y que puede verse en algunas zonas del planeta como una caja de presión donde dos lados internamente se enfrentan y en nombre de una cosa o de otra justifican la muerte del otro y justifican su propia muerte. Una especie de sacrificio glorioso, ¿de acuerdo? Porque no se puede perder la razón ideológica de la identificación con el amo que ha prometido, si se genera una muerte, ha prometido el paso a la gloria. Y esta identificación, ¿dónde se produce? Se produce, o cómo se produce, en los espacios del común y cómo se produce en los espacios del conjunto. ¿Y cuáles son y dónde están hoy, metidos a 20 años del siglo XXI? ¿Dónde están esos grandes consorcios? ¿Ok? Que producen estas grandes manipulaciones en los imaginarios sociales. Y un imaginario, ¿qué es un imaginario? Es algo que se vincula con la realidad. ¿Y cuál es el vehículo de estos imaginarios para que se vinculen con la realidad? ¿Cuál es el vehículo de un imaginario? Los textos. El texto es el vinculante entre el ser y la cultura, es decir, el gran conjunto de lo imaginario,
y nos podemos preguntar sobre, fíjense el concepto que voy a usar, la matriz simbólica de esos conjuntos o de ese conjunto. ¿Cuál es la matriz simbólica de la nación llamada México? ¿Cuál es la matriz simbólica de la nación llamada Venezuela? ¿O de la nación llamada Perú? ¿O de la nación llamada Alemania? ¿De dónde viene esa matriz simbólica? Pero seguirá siendo ese conjunto con su matriz simbólica alemán el mismo del siglo XVI. O seguirá siendo, en el caso venezolano, la matriz simbólica de la colonia será igual a la matriz simbólica de la república. Y si se ha alterado la matriz simbólica, es porque se ha producido una transformación, es decir, una alteración de las leyes semióticas. Porque si cambia el símbolo, ¿y qué es un símbolo? Un símbolo es un signo que al lado de otro signo nos hace recordar algo que tiene que ver con esa conformación simbólica que permanece en el tiempo. Si se alterara, por ejemplo, el símbolo de la cruz, se alteraría la matriz simbólica del cristianismo, ¿les parece? Por eso que los procesos de independencia que se produjeron en el siglo XIX en América Latina no tocó absolutamente para nada los símbolos del cristianismo. Porque la lucha de independencia no era una lucha religiosa. Pero ¿qué pasa en las comunidades donde se plantean luchas religiosas? Es decir, los signos se van a comportar y los textos se van a comportar de manera distinta. Pero cuando este tipo de manifestación paraideológica comenzó a circular de manera tan aberrante como está ocurriendo hoy día, que esa campaña paraideológica afecta los espacios comunes de toda la humanidad. Habrán excepciones de gente que se aísla, de pueblos que se aíslan, de pequeñas comunidades que se aíslan y no reciben la carga paraideológica de la semiótica satelital, ¿de acuerdo? Habrán excepciones. ¿Y qué estamos haciendo en cada universidad? Es decir, ¿qué teorías académicas estamos formulando hoy día para la comprensión de esta comunicación paraideológica? Y cómo esta comprensión paraideológica se está desarrollando o se está explicando desde lo que yo llamo las teorías populares. Es decir, cómo nos estamos explicando a través de los textos teóricos académicos y cómo estamos explicando esta relación, esta circulación de los textos complejos y de los textos paraideológicos.
Insisto, un texto paraideológico es aquel que conduce a una aceptación de una respuesta implícita en ese texto. Y no hay mayor texto paraideológico que la propaganda, ¿de acuerdo? Ya en la Universidad de Harvard, en 1910, tenía un departamento dedicado a la propaganda. ¿Y qué es la propaganda? ¿Cómo podemos nosotros analizar la propaganda en los textos paraideológicos y en los textos culturales, por ejemplo? Porque pudiéramos estar frente a la configuración de discursos para el control de los imaginarios. Por eso es que esta tentativa propone un esquema de interpretación para estos textos y un esquema de interpretación para los textos más complejos, como las novelas, los filmes cinematográficos, una canción, etc., porque son textos polivalentes. Estos textos son de alto valor cultural y estos textos son muy pobres desde el punto de vista simbólico, son binarios, comportan el sí o el no, pero estos textos comportan, por ejemplo, porque son textos, por ejemplo, metafóricos, que son predicaciones extrañas que necesitan, y eso es una metáfora. Una metáfora es una predicación extraña que necesita una interpretación extraña. Porque están los nuevos sentidos. Aquí hay nuevos sentidos y no hay una cosa de mayor valor cultural para la cultura que lo nuevo. Entonces nosotros nos podemos interrogar cómo estamos interpretando la aparición de los nuevos en nuestras culturas. Lo nuevo que después de un proceso puede sedimentarse, ¿de acuerdo? Y convertirse en un sedimento, es decir, en una tradición de esa cultura. Por eso es oportuno recordar que vamos a trabajar el concepto de etnia, porque la etnia comporta un sedimento, la etnia comporta una tradición. Es decir, la etnia comporta una matriz simbólica que permite al integrante de esa etnia, al integrante de esa tradición, una identificación. Y producir crisis en la identificación significa producir crisis étnica, una crisis de pertenencia. Que es el problema que atraviesa la migración, por ejemplo, que puede producir una crisis de pertenencia. Entonces, ¿cuál es el sustento simbólico de un test? ¿Y cuál es el sustento simbólico, la matriz simbólica de textos de alto valor cultural? Entonces, necesariamente debemos entender cómo va a funcionar la circulación de los cuerpos, la circulación de los textos en el espacio donde se mueven. Por eso la noción de espacio semiótico es muy importante, porque ese espacio no está vacío,
algo se mueve en ese espacio. Y el fondo de ese movimiento, repito, es la existencia humana real e imaginaria. Ojo con el concepto de movimiento. Si un cuerpo A está aislado de un cuerpo B, no se produce la comunicación. Si un cuerpo A está aislado de un cuerpo B, no se produce la comunicación. ¿De acuerdo? Tiene que haber un movimiento. Puede ser este. O puede ser este. ¿De acuerdo? Tiene que haber un movimiento. Un acercarse, una tensión semiótica. Aquí no hay comunicación. Sencillamente A y B están separados. No existe comunicación. Este esquema se comienza a complicar porque, por ejemplo, A y B pueden coincidir totalmente. Cuando A y B coinciden totalmente, tampoco hay comunicación, porque son lo mismo. Podemos preguntar cómo, por ejemplo, desarrolla la cuestión del doble la literatura. Son la misma persona. Es decir, hay una coincidencia total entre A y B. Si hay una coincidencia total entre A y B, o si ocurre una distancia, un distanciamiento entre A y B, en ninguno de los dos casos existe comunicación. Entonces podemos estudiar cómo hay un micrófono encendido por allí. Podemos estudiar cómo el test, los textos referendarios intentan una coincidencia entre A y B. ¿Se acuerda cuando hablaba de la inmersión? Si hay una total inmersión en los signos,